Ave María Purísima. Bueno, continuando con las respuestas de la Madre Mariana de Luna, vamos a ver que en la respuesta a la pregunta 13 dice: también fue dotada de la virtud de la caridad, en tal grado que tomaba lo indispensable para sus alimentos y el resto lo distribuía en limosnas y hacía obras piadosas. Respondiendo a la pregunta 14, dice: su prudencia se probó en todas sus acciones, en particular en su huida del palacio, del mundo y de sus peligros, y en ocasión de tantas peticiones matrimoniales de tantos personajes ilustres, de tal modo que evitó con su huida y con la clausura de su persona los celos de la reina y en llevar a cabo la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción. Responde a la pregunta 15. Según la fama y la tradición transmitida de una a otra religiosa, se ha oído siempre que la venerable Beatriz fue de una vida estimada y santa, que jamás se supo que hubiese cometido pecado mortal, sino que siempre vivió muy sujeta a la ley de Dios, viviendo como persona perfecta y santa, y dando ejemplo en todas las acciones. En la pregunta 16 responde: tenía también la virtud de fortaleza, de tal forma que tanto en la adversidad como en la prosperidad demostró gran igualdad de ánimo, como se vio al ser encerrada en el baúl y más tarde en el viaje a la corte, que se encontraba entonces en Tordesillas, hasta esta ciudad, y en otras ocasiones que se le presentaron a lo largo de su vida. En la pregunta 17 contesta: era muy estimada como persona adornada con la virtud de la templanza, de tal manera que por todo tiempo que vivió, después de abandonar el palacio real y antes de la fundación de la orden, aun siendo persona tan importante, se vestía con un hábito sencillo y modesto, y se trataba a sí misma como una persona humilde, haciendo una vida muy penitente de ayunos, de mortificaciones y de penitencias. Responde a la pregunta 18. La sierva de Dios, por su vida santa y apostólica, floreció en todo género de virtudes, que fue la admiración de todos los que la frecuentaban y sabían que su trato era santo. En la pregunta 19 dice: esta testigo tiene por cierto que doña Beatriz, deseando dar principio a la fundación de la orden, lo notificó a la reina Isabel la Católica. Esta, habiendo conocido su inocencia y santidad de su vida, la quería mucho y estimaba, y le cedió algunos edificios importantes, llamados Palacios de Galeana, para dar principio a la fundación. Dichos edificios constituyen hoy el convento de Santa Fe. Así salió del convento de Santo Domingo el Real y se trasladó a dichos edificios en el año de 1484, y este es un hecho aceptado, público y notorio. En la pregunta 20 contesta: una vez que se trasladó a la dicha casa, la adoptó y adornó como convento a sus expensas, tomando consigo a doña Felipa de Silva, que era su sobrina, y que posteriormente sería abadesa de dicho convento, y además otras 11 personas que llevaban un hábito honesto y religioso. Es cosa aceptada por fama y tradición que eran mujeres de vida ejemplar, aunque no estaban sujetas a ninguna orden, ni prelado, hasta que ella misma no apremió a la majestad de la reina Isabel a fin de que pidiese a Inocencio VIII la autorización para fundar el convento y la Orden de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. Su santidad se la concedió dándole facultad y licencia para la fundación bajo la denominación de la Concepción de Nuestra Señora y ordenando conservar la regla del Císter y someterse a la obediencia del arzobispo de Toledo, como así constará por la bula en 1489, la cual se encuentra en el archivo de este convento y a la que se remite esta testigo. En la pregunta 21 va a contestar: es cosa muy notoria que las monjas de este convento oyeron de las compañeras de la venerable madre que, habiendo adoptado gran parte del convento, estando un día en el torno, le habló un hombre, como ella creía, el cual preguntaba por la señora Beatriz de Silva. Ella le respondió que era ella misma. Él le dijo que era un mensajero que venía de Roma para notificarle como su santidad le había concedido la autorización y la bula de la Orden de la Inmaculada Concepción.
Mientras le daba esta noticia, la sierva de Dios estaba hablando con su administrador, al cual mandó hospedar al mensajero mientras ella preparaba una recompensa. El mayordomo respondió que allí no había llegado ninguna persona, a excepción de él, que estaba hablando con ella. Por esto Beatriz tuvo como cosa cierta que la concesión papal era por la intercesión de San Rafael, al que diariamente se dirigía desde niña, cuando aprendió el Ave María. La testigo añadió que la sierva de Dios comunicó esto a sus compañeras e hicieron una gran fiesta, tomándolo como cosa cierta, como efectivamente se comprobó cuando llegó la bula. De la fecha de la bula se constató que la sierva de Dios lo supo el día mismo en que su santidad la concedió en Roma. En la pregunta 22 va a responder. La testigo dice que las primeras monjas que conoció, Catalina Carrillo, doña Ana de Aguilar, doña Guiomar de Avellaneda y doña Ana de Herrera, y otras de entonces, las cuales decían haberlo sido de otras más ancianas y lo tenían como cosa cierta y sin ninguna duda, y consta también por un libro muy antiguo que está en el archivo de este convento, como la venerable supo que el barco en que venía los que traían la bula de la concesión de la orden se había hundido, por lo que lloró durante 3 días, al término de los cuales, al querer coger una cosa de un baúl, lo abrió y en primer lugar encontró la bula. Esto la dejó maravillada, por lo que mandó llamar al convento de San Francisco de esta ciudad al padre maestro Fray García Quijada de la misma orden de San Francisco y obispo de Guadix, al cual le entregó la bula de la concesión de la orden de la Purísima Concepción. Esto dejó maravillados a todos e hicieron fiesta en esta ciudad, y especialmente en dicho convento. Todos en general lo tuvieron como un milagro, que el Señor quiso conceder por los méritos de la sierva venerable doña Beatriz de Silva. En la pregunta 23 contesta: como acción de gracias por un milagro tan grande, el cabildo de la Santa Iglesia de esta ciudad de Toledo, los beneficiados y las autoridades civiles vinieron a este convento de Santa Fe, como se ha dicho. Han sido el primero de la orden, llevándola en una bandeja de plata, y predicó a todos, hablando de dicho milagro. Aquel día se hizo una fiesta tan solemne como si se fuese la principal. Además, se dice que predicó vestido de los hábitos pontificales, invitando a todos a tomar parte en la fiesta de la vestición de los hábitos y de los velos de las religiosas según el texto de la bula, 15 días después. En la pregunta 24 responde: después de la fiesta de la publicación de la bula, la sierva de Dios estaba preparando todo con gran cuidado y diligencia para la toma de hábitos. Encontrándose en oración, se le apareció la Santísima Virgen el día 5, después de la publicación, y le dijo: hija mía, dentro de 10 días estarás conmigo, porque no es nuestra voluntad que tú goces en la tierra lo que tanto deseas. La sierva de Dios recibió esta noticia con gran resignación y gozo, y mandó llamar a su confesor y recibió los santos sacramentos. Encontrándose próxima a su muerte, vinieron los religiosos de San Francisco de la Observancia, a los cuales les pidió con mucha devoción el hábito y el velo de la Purísima Concepción, recibiéndolos con gran satisfacción de su alma, por lo que fue la fundadora y la primera monja de dicha orden. Llegada su última hora, con mucha paz entregó su alma al Creador, dejando su cuerpo tan puro como salió del seno materno, dejando esta ciudad y el convento con gran dolor de todos. Esto sucedió, según la tradición, en el año de 1490. Bueno, me faltaron más preguntas, pero las vamos a ver mañana. ¿Te parece? Bueno, Dios te bendiga.